Llevarlo, yo pienso que llevarlo a estas latitudes del centro de México es un tanto riesgoso, Alejandro. Porque mira, si atendemos, hacemos una revisión muy puntual de las propuestas que se han hecho de la lectura de este personaje que nos mostraste al final, nos da que pensar muchas cosas. Indudablemente que nos estamos enfrentando a una imagen que no podemos reducirla a un solo imagen. Y yo diría que incluso no podríamos hablar de un animal que tenga que ver con la realidad. En estricto, si nosotros analizamos esa iconografía, pues vamos a encontrar que nada más tiene el maxilar superior. Yo nunca le he visto en la mandíbula, por ejemplo. Me parece muy interesante que digas que esos ojos plumados, que se han interpretado como ojos emplumados, esos ojitos, probablemente podrían hacer alusión a esos ojitos del manatí, que sí me parece un planteamiento interesante que tendría que seguirse trabajando y documentarse más. Ahora bien, esos círculos, los círculos que tiene esa figura, pues se parecen a los ojos de Tlaloc, se parecen a unos chalchihuiches, se parecen a unas ruedas, ¿no? ¿Quieres que ponga la imagen? Sí, no, está bien, así está bien. Aquí la tenemos. La cuestión es que por ahí a mí me parece también otra propuesta muy interesante para ese animal. Zipactli. Zipactli efectivamente es un animal mítico que aparece como el primer número del calendario mesoamericano, tanto en Izapa como en el altiplano. Y es precisamente, si lo vemos, esto lo vemos de frente, pero si lo vemos en los códices de perfil, vamos a ver que es efectivamente una especie de reptil que tiene solamente maxilar superior. A mí se me antoja que sea un Zipactli, a mí, a reserva de comprobarlo, porque uno puede decir mil cosas, pero hay que comprobarlas. Y a mí, más que, como decía el respetado maestro, don Román, que granos de maíz, bueno, pues si les ponemos ese color amarillo, sí podría antojarse a un grano de maíz. ¿Que lo dijo? No lo sé. No lo sé. Pero a mí se me antojan más como escamas. Y pues si analizamos ya más detenidamente los animales que tienen escamas, pues pueden ser desde una lagartija hasta un cocodrilo, ¿no? Pues es un comentario muy al margen, a reserva de que yo te quiero felicitar porque realmente esta es una idea novedosa, muy interesante, indudablemente, que estás dando a la palestra de la discusión. Me parece muy acertado que tú lo ubiques en la zona maya, sobre todo con esos mascarrones tempranos del preclásico, esos que tienen efectivamente la forma del hueso del manatí que tú nos presentaste muy claramente. Eso sí es más, como que más certero, como que más acercado a la realidad y al territorio, a la región. ¿Sí? Pero traértelo hasta Teotihuacán, como que estás en una cuerda floja, bueno, una cuerda tensa, pero estás como malabarista. Porque una de esas te puedes caer, pero duro, ¿no? Pero pues, y finalmente son hipótesis, son planteamientos. Y bueno, pues, ¿qué opinan los demás? Lo peor es que se parece. Claro. Ahora bien, no todo lo que se parece tiene que ver con la realidad, ni todo lo que se parece. O sea, no es lo mismo ver lo decíamos en la mañana, no es lo mismo ver cómo están haciendo las bolsas de piel allá en el Zócalo para vender, a que te pongas a hacer una. O sea, está bien padre verlas por fuera, pero hay que meterse a hacerlas. No es lo mismo ver el manatí y así bien padre y con dos huesos y eso. Y para demostrar en la zona maya tiene muchos elementos muy interesantes, sobre todo con los mascarones. Pues yo diría que con este personajón de Teotihuacán, digo, el gran gurú, los dos gurús, padre e hijo López, ya nos volvieron a aclarar nuevamente en un artículo no tan viejo, que esto podía ser Zipactli.
Gracias, Pancho. Avance. Buenas tardes, una pregunta. ¿Hay forma de ubicar o de identificar este consumo de carne por los mayas? Es difícil. Y la otra, si estos restos que mencionó que sirvieron para labrar y hacer artefactos, eso a lo mejor sí hay más artefactos que se identifiquen como que son de manatí, para establecer esa relación, ¿no? Esa presencia, pues. Sí, gracias. Miren, la materia orgánica en contexto arqueológico tiene una complejidad de conservación muy importante. Y particularmente en la zona maya, donde el suelo es muy escaso, los restos óseos de animales o personas quedan a la intemperie o quedan muy expuestos al grado que no se preservan adecuadamente. No es remoto que una gran cantidad de evidencias del uso del manatí, su carne y osamenta, pues al paso del tiempo no sobrevivan arqueológicamente. ¿Qué es lo que sobrevive? El efecto de la dieta proteica. Siguiendo a Demarest y a Coe en su momento, y a los Andrews VI, V y VI, respecto de las rutas de comercio maya, no podemos dejar de reconocer que son trayectos sumamente largos y que demandan jornales muy largos. Por supuesto, la selva provee una gran cantidad de alimento por sí misma. Una corteza de un determinado árbol puede ser comestible, una chaya o incluso si la ruta es recurrente, los propios usuarios de esta ruta pues van dejando sus propios lugares donde almuerzan. Pero sí hay una demanda de dieta energética, que no solamente proviene de la carne blanca del faisán o de la carne roja del mono o el pecarí. Un pecarí exige de consumo, y tendríamos que hacerlo. Ya lo hice para los edificios. Denme tantito chance y les digo cuántas personas equivale a la dieta que necesitas para ir a alcanzar a un pecarí. Tú te acercas a la costa y el manatí solamente tienes que amarrarlo, es como una vaca, y sacarlo del agua, y con eso tienes aproximadamente 400 kilogramos de carne roja que secada al sol en tiras como si fuera cecina puede durarte en el morral durante largas jornadas. Pues yo creo que pudo. Yo quisiera regresar al principio y decirles, es tan solo la captación de información que nos permite hacer una propuesta hipotética a partir de un principio análogo, por el momento. Si son o no son, veremos luego, ¿no? La implicación de los hechos es lo que a nosotros nos interesa poner aquí de manifiesto, y evidentemente seguir trabajando en ello. Este trabajo apenas lo sugerimos a nivel de croquis con Gendro en los 80s, nunca más continuamos trabajando. Nace, decíamos, de esta suerte de declaración de principios de un maestro mío respecto que en Mesoamérica la dieta de carne roja era nula. Aquí estamos en principio respondiendo que no es así. Las fuentes están habitadas por recursos de dieta proteica muy elevado, muy rico, que a la fecha se siguen explotando, ¿verdad? Y las evidencias o las evidencias arqueológicas que pudiéramos tener, pues a su vez propuestas de estas rutas comerciales de larga distancia, ¿verdad? No solo terrestres, sino de litoral, acuáticas, ¿verdad? Va uno, luego Enrique, luego Víctor, luego 5 y luego 6. Daniel. Sí, perdón, es que salí un buen rato, pero algo que me llamó la atención al principio fue, no sé si mencionaste que es una isla, o en esa isla había una gran cantidad de restos de manatí.
Es un dato que falta verificar. Miren, Jaina es un sitio arqueológico privilegiado por su emplazamiento, pero lamentablemente no muy bien excavado. Fue la fuente de cerámica más importante para las colecciones del Museo Nacional de Antropología. Y las exploraciones que se llevaron a cabo tuvieron una mayor participación de antropólogos físicos que de arqueólogos por la cantidad de entierros. Jaina es un santuario, es una isla funeraria. Información dada, es comunicación verbal de la doctora Williams Lorena, sobre esta está referida a que una península de la isla registra una gran cantidad de restos de manatí de la superficie hacia abajo. Esto quiere decir que no solamente el uso ritual de enterramientos haya habido en Jaina, sino que Jaina haya sido eventualmente un lugar donde se haya tenido la tarea de extraer, destazar y distribuir la carne del manatí. No me atrevería a decir que pudo haber sido un sitio donde se haya domesticado, porque simplemente con ponerle trancas el manatí no se sale, es como una vaca, no se sale. No lo vemos como una vaca porque la vaca es menos escasa. No sé si me explique. Sí, los bovinos, los caprinos, los vacunos y uno que otro buey, traídos de Europa, vinieron a desplazar las otras dietas de acá, ¿no? La gallina ponedora, la gallina china, el pato blanco, y por virtud de la escasez al manatí lo vemos más como un animal de ornato, como un animal de acuario. Si ustedes entran a internet a ver el movimiento de estos grupos de manatíes, son auténticas estampidas, como la que le llegó a Simba, ¿no? Auténticas estampidas acuáticas de estos animales. Entonces, esto en un ámbito de escasez debió ser una fuente de recurso alimenticio sustancial en la época prehispánica. ¿Cuántos hijos tiene? ¿Perdón? ¿Cuántos hijos tiene? Uno cada 3 años. Pueden tener hasta un hijo cada 3 años. Su gestación dura 3 años. Pueden procrear a partir de los 10 años. Su nivel de vida puede ser hasta 70, pero viven entre 35 y 40 años. Por las características de contaminación de los esteros. Pueden tener 7 hijos, ¿no? Podrían tener 7 hijos. La bahía de Chetumal, si entran a la página de COSUR, tiene registrados ahorita una población no mayor de 240 manatíes adultos en edad de crianza. Enrique. Doctor, buenas tardes. A mí me llama la atención el aspecto alimenticio que usted menciona. Yo creo que tiene una labor interesante y a la vez difícil respecto a ese punto, pero quiero comentar, los mayas también tenían otra fuente de carne roja, y me refiero a la cacería del cocodrilo. También las fuentes creo que son un poquito más, aunque no son muchas, las que narran acerca de las cacerías de cocodrilos que se hacían a partir de la época de la colonia hasta todavía el siglo pasado. Y también la manera de preservar esta carne, pues es, una vez cazado el cocodrilo, quitarle la piel, donde se aprovecha la piel, y la carne es salada y se lleva para vender. Mientras uno está campeando, pues come lo que sea necesario ahí. Y hay algunas aguadas que llegaron a ser muy famosas porque albergaban colonias grandes de cocodrilos. Entonces también la cacería es un poco complicada, porque a veces de preferencia se ha hecho de noche, se tenía que ir a lamparear, y pues con una escopeta o con unas lanzas o con unas estacas, hay diversas técnicas para cazar el cocodrilo,
Entonces, yo aquí también lo veo como quizás un punto que pudiera ir en contra, aunque no es mi deseo ir en contra de su propuesta, pero son los datos que existen, ¿no? Entonces yo ahorita me interesa más que nada arrojar otro tipo de datos, por si en algún momento usted llega a encontrar algo similar. El otro punto es, no sé qué tan complicado haya sido o pudo haber sido para los mayas ir a cazar un manatí o un cocodrilo para realizar estas travesías, sobre todo de los cargadores o de los mercaderes. Pero al menos lo que en mi experiencia toca, trabajando en Palenque, teníamos gente que venía desde el cercado poblano de Naranjo, que tenía que atravesar una sierrita no muy grande. Esta gente tenía que salir más o menos a las 4 de la mañana para estar a las 7 en Palenque. Y lo que la modernidad ahora, bueno, la modernidad era para el siglo pasado, aunque había una carretera, pues les salía más barato venirse caminando que pagar un transporte que los trajera en 45 minutos. Aún así esta gente traía pues ya sus botellas de aquel entonces, 2 litros, porque ahora hay de 3, pero con pozol blanco. Entonces, hasta donde yo sé, en varias partes de Chiapas y también de la península de Yucatán, utilizan el pozol blanco, sobre todo fermentado, para adquirir estos nutrientes. Entonces, no sé qué tanto les convenga o les hubiera convenido a unos mayas ir transportando carne, o haber transportado la masita, las bolas de pozol, para que después en un cuerpo de agua, pues en una jícara o en un contenedor, pues nada más la baten y se la beben, ¿no? Eso nada más es respecto al punto alimenticio. Un dato que me gustaría aportarle, no lo mencionó, en el Parque Museo de la Venta, en La Venta, tienen una escultura en piedra verde de un manatí. No recuerdo de dónde es, no recuerdo si la que está ahí es una réplica o es una original, pero existe una escultura de un manatí ahí expuesta. Labrada por Olmeca, pues presuntamente Olmeca. Presuntamente Olmeca, sí. Gracias, sí. Bueno, gracias. Vamos a ver, Henry, mira, la dieta de los individuos tiene varias componentes. A lo mejor las personas que sepan más me orientan. Hay alimentos que proveen azúcares y por tanto energía, que son, por ejemplo, los carbohidratos. El pozol en agua, y luego cuando le echan el habanero, te ha tocado a medio campo, sí, vas bufando de enchilado por toda la selva, y ellos están contentos. Es maíz que ellos llaman martajal, ¿no? A nivel de lo que para nosotros sería casi nixtamal. Pero este es carbohidrato, no es una dieta de proteína por carne roja. Ahora, en ningún momento, Enrique, hablé de cacería del manatí. Ah, no, sí. El manatí prácticamente se colecta, prácticamente lo jala, se recolecta. Es una especie como del equivalente de dieta proteica a la recolección. La cacería del caimán, del cocodrilo, exige una acción grupal, un acuerdo grupal, hay un alto riesgo, etcétera. Y yo, más que opuestas o excluyentes, yo las vería incluyentes. Una y otra podrían estar ocurriendo al mismo tiempo. Lo cierto es esto, que podríamos incluso hasta aventurarnos, y ya estamos aventurándonos a decir cosas, a plantear que el propio maya prehispánico está en su momento histórico, ha contribuido enormemente a la extinción de esta especie, al grado que hoy, bueno, los manatíes, la conducta del manatí que se acerca es realmente de las jóvenes y jóvenes generaciones de manatíes, como que hay un hábito de mantenerse distante de la costa, a menos que el hambre los lleve a los esteros, que es cuando las personas los toman. Cuando buscaba en la red pública y luego un colega me envió una
necropsia de manatí. Fue realmente un acto de destazamiento brutal. Se extrae del manatí carne roja, aceite, se extraen vísceras. Se dice que el manatí, se dice, porque es información de internet a partir de unas páginas en Veracruz, identificamos que la carne del manatí tiene sabores desde agrios, amargos, dulces, semidulces, etcétera, etcétera. Creo que por lo pronto podríamos llegar a un acuerdo en términos de plantearnos que hace falta estudiar más esta fuente de recursos de la dieta maya, ¿no? Vinculada sobre todo con la parte, por una parte simbólica que hemos planteado acá, pero que no podemos soslayar o no podemos pasar desapercibida su componente funcional, es decir, la provisión de carne para provisión de energía, para construir casas, para ir a cazar, para ir a sembrar, para construir edificios, para hacer plataformas, para tener una vida más sana, no solo carne, ¿no? Entonces te agradezco mucho, claro que sí. Me parecen más complementarias la propuesta tuya y la que traemos acá que excluyentes. Gracias. Doctor Angulo. Primero te quiero felicitar por tan amplia información sobre un animal del que hemos oído mucho pero que sabemos muy poco. Yo he aprendido mucho de lo que tú has acabado de hablar sobre el manatí. Me quedó una pregunta en eso antes de continuar con comentarios. ¿Cuánto tiempo puede quedar un manatí fuera, respirar un manatí fuera del agua? ¿Antes de morir? Bueno, ¿cuánto tiempo aguanta antes de tener que volver al agua? Muy poco tiempo. Son animales que se deshidratan con mucha facilidad. No sé si una jornada, un día completo. No tengo el dato, puedo colectarlo. Lo que yo creo es que no más de un día fuera del agua. No, pero cuando sacan la cabecita para ver y para respirar, eso es lo que quiere decir Jorge, ¿no? Sí. Cuando sacan la cabeza y no extraído del agua. Las fotos que tú mostraste, estaba muy tranquilo ahí mientras o sea, ¿cuánto tiempo saludaban, con la cabeza afuera? Estuvo un rato grande con nosotros. No se deja Media hora, Sí, más o menos, casi Para volverse. 40 minutos. Y regresa y humecta la mitad, y luego vuelve a salir, humecta el ojo y vuelve a salir. Mantiene una humectación constante. ¿Y el tiempo de apnea? No lo tenemos, creo que son las 2 horas, yo se los verifico. Porque ese dato tiene variantes de la edad, del peso, del tamaño. Habría que verlo en adultos. Ahora, por otro lado, también te felicito por esa tremenda habilidad computacional. Sí, para ¿cómo transformar Eso fue de las 4 de la mañana, dije, ¿cómo me dejaste apantallado. Esa animación, ¿por qué buena? ¿Por qué programa? Es un IMORF, DMORF. Pero está grabada, ¿no? Se queda para el seminario. Gracias. Puedes dar la información, pero yo no la voy a poder hacer. No, miren, venir acá es compartir la información. Son ideas. Llevo muchos años pensando en esto, pero pensando, es como eso que algún día voy a hacer y voy a sembrar mi árbol y esas cosas. Fue un asunto que cuando yo era estudiante, y me parece que la variabilidad de la dieta prehispánica es algo que no hemos trabajado, porque no fuimos formados en esta componente, en esta línea de estudio. Y la otra, porque hay cosas que de verdad por cotidianas pasamos desapercibidas. Sí. ¿No? Entonces, volver a traerlo al debate de la cotidianidad en la época prehispánica, del consumo, de uso, en fin, insisto, más allá de lo simbólico que puede tener, como planteaba Rivas ahora mismo,
ir más a lo funcional, a lo eminentemente pragmático. Una manatí son 500 kilos de carne húmeda, que como humedad natural de la carne puede en fajitas durarme más tiempo en el morral en jornadas largas donde no puedo humectarla, porque si algo falta en las tierras bajas mayas es agua, ¿no? Entonces esas cecinas de manatí debieron migrar de un lado al otro. Bueno, esa es la, por supuesto, al respecto, Alejandro, ese dato de 450 kilos de carne era un fiestón para, de a medio kilo por persona son 900 personas, un cuarto de kilo por persona, 1800 personas. Esa era una festividad de wow, ¿verdad? 300 gramos de bife en el buen bife que están costando. En el argentino te cobran por 300 gramos. Una fiesta sería en términos de Ahora, una observación aparte. En Jaina, de clásico, no hay figura que se parezca, no hay imagen del Chac que se parezca a las imágenes del río Bec y del posclásico con los lunares. No hay nada que pudiera relacionarse. En ninguno de los sitios clásicos de mayas hay esa imagen. Sí, hay, bueno. Empiezan con algo, pero no con la exageración de que ya es en las cascadas de mascarones de Río Bec y de los Chenes. Era una observación. Y me acuerdo de un trabajillo de Carlos Navarrete, tú te debes de acordar bien, de que hace la comparación de la nariz del Chac, del posclásico, con el Danta. El tacuacín. El Danta, el tacuacín. El tapir. Te paso Sí, claro, sí. Y habla sobre el hábitat del Danta, que es en pantanos, en sitios muy acuosos. Entonces él hace esa relación que parece cercana. Yo te paso el dato. Gracias, claro, sí, gracias. Perdón, nada más para puntualizar, me parece que ese artículo se llama El hombre Danta. Así el maestro es, Carlos Navarrete. Sí, lo buscamos. Felicidades, doctor, está muy interesante su plática. Gracias. Realmente aprendí también muchas cosas del manatí que no imaginaba. Yo soy que se llama Daniel. Fuerte. El manatí que se llama Daniel. Y le quería compartir un par de cosas. Me gustó mucho la similitud del cráneo con las cascadas de mascarones. Sí, fue muy buena la analogía. Y también le quería compartir que en otra época a mí me tocó hacer expediciones en la parte de Centroamérica, de Panamá, en Belice y en ciertos lugares, y entrábamos a la selva 20 días o 30 días. Entonces teníamos que llevar ciertas cosas cargando, y nuestra preocupación era llevar la carga, y la comida era un problema. Entonces a mí se me ocurrió que iba a hacer como esas cecinas y así, y hice un montón, me llevé un montón de kilos, y no me duraba mucho, porque la humedad de la selva hacía que se pudiera muy rápido. Pero los salvadoreños o los que estaban por ahí tenían una solución muy buena, que era, íbamos caminando y al atardecer siempre cazaban, y lo que cazaban eran aves pequeñas, o a veces algunas en peligro de extinción grandes, que sabían muy bien, y eso era lo que comíamos. Entonces nos podíamos estar no 20 días, nos podíamos estar todo el año comiendo solamente aves y tortugas y cosas, que era lo que comíamos, porque nosotros íbamos a colectar más muestras y teníamos que llevar gasolina y taladros y un montón de cosas que pesaban mucho. Entonces íbamos ya ocupados con la carga. Entonces era
una solución que ellos nos dieron que a lo mejor sirva para lo que está diciendo. Y también ellos sacaban todo del monte, sacaban, hacían mochilas y hacían casas y hacían una rapidez impresionante. Y me acuerdo cuando los manatíes llegaron aquí a Xochimilco, que no duraron mucho, una de las cosas que sacaron era la piel, y la piel era muy resistente. Hacía unas correas como látigos muy buenas para zapatos o para correas. Que otra piel que tampoco quedaría en el registro, porque sería muy fácil que se perdiera todo eso, ¿no? Ahora, en cuanto a los de Teotihuacán, sí me llamó la atención, porque estoy como Pancho, que me cuesta un poco de trabajo pensar que las anteojeras correspondan a las marinas del manatí en esta perspectiva particular, porque las anteojeras están presentes en otros, no solamente en los lagartos, esos son en los tlalocs, sino están en unas personas también, en unos que están arriba, y que claramente desde el punto de vista son anteojeras, ¿no? Y en particular la parte del llanto, el llorón del manantial que le llaman, ese desde mi punto de vista habría que ver la asociación entre el llorón que hay y la cantidad de maíz que está en toda la base del tablero, y que son maíces de cañas dobles. Son maíces de cañas dobles que se llaman xolotl, ¿no? El maíz de caña doble se llama xolotl. Pero la asociación primaria es entre xolotl, que es la historia del quinto sol, ¿no? Y la historia del quinto sol termina con el llanto de xolotl. Entonces eso sería una posible interpretación distinta, ¿no?, de la que había mencionado. Pero para la zona maya estoy con Pancho, que suena muy interesante. Muchas gracias. Bueno, como ustedes saben, la selva es el proveedor primordial, es matricial. Vayamos trabajando en un maya, sabemos que, contrario a lo que nos enseñaron las maestras, que en el bosque vive el lobo y esos te comen y algo te va a pasar, ¿no? En la selva maya es todo lo contrario, es la provisión de sustento, de abrigo. Sí, miren, a ver, va de nuevo. Esta propuesta para el Tlaloc del edificio Quetzalcóatl es una sugerencia, en esta aplicación del recurso cibernético. Ahí están esos elementos. Las representaciones de los personajes que convierten, yo diría, a ver, la narina del manatí del Tlaloc del templo de Quetzalcóatl en anteojera son más tardíos. Y ahí ya nos sentamos mejor en una cantina, ¿no? Porque entonces el concepto de la doble anteojera puede tener una procedencia distinta que luego se convierte en otra cosa, ¿no? Quien labró el manatí o conceptualizó la imagen de este saurio, mamífero, sirénido, lo que sea, asociado al agua, por supuesto, si es mítico, jamás lo vio, pero fue capaz de convocar a constructores de tiempo completo y absorber la economía tardía de Teotihuacán para labrar cada una de las piedras. Por ahí tengo la cuenta, no me acuerdo ahorita, pero cada piedra consume una cantidad de energía hombre muy importante. Entonces debió ser un acuerdo social lo que se estaba labrando de tal importancia que ameritó la inversión de trabajo de una gran cantidad. Estamos hablando de lo que ahora nos parece solamente simbólico, de un acuerdo social que no nos es revelado, pero que trabajamos, ¿no? Gracias, Víctor. Enrique Aguilar y Pancho, o Pancho y Enrique Aguilar. Dicen que hay pastel, ¿eh? Me siento forzado. Se ve rápido. Pues yo me sumo, Alejandro, a todos con respecto a esta generosa información que nos has dado con respecto al manatí. Pero, digamos, y estoy en total desacuerdo con la propuesta del doctor Lumbreras. Por supuesto, creo que fue algo desacertado. Pero yo quisiera también opinar que la fuente de proteínas animales naturales y rituales, tanto del centro de México como norte y occidente, pues es fundamentalmente el venado, ¿no? Puesto que pues, es ritual, la cacería va tanto a las zonas montañosas, tanto del occidente como del norte y del sur.
Es decir, tenemos zonas, digamos, de grandes cantidades de venados, y que hoy, a propósito, por cierto, se están haciendo venadarios de Jalisco. Entonces Jalisco está, digamos, con dirección a Teotihuacán, a no más allá de 280 kilómetros. Entonces es una fuente natural de alimentación de proteínas el venado, además de todas las características rituales que esto implica. Es un comentario nada más. Gracias, Enrique. Sí, incluso los de Tlaxcala, para los mexicas a lo mejor también aportaban dieta proteica. Yo no estoy muy peleado con la antropofagia, ¿no? La antropofagia ritual está vinculada incluso al culto católico, ¿no? Cuerpo de Cristo, que es otra fuente también de provisión de proteínas. Se ha comprobado la antropofagia en los Anasazi con evidencia arqueológica, y aquí como que es un tema que no queremos entrar, pero es una fuente también importante. Pancho Rivas y luego yo. Nada más, muy breve. Yo creo que sí es muy rico todo eso que dices de la carne, pero sería pertinente, Alejandro, hacer un poquito de más etnografía, porque retomando lo que dice el compañero, sería muy interesante ver cuáles son las estrategias que utilizan los mayas contemporáneos, o los que vivan, aunque no sean mayas, en la selva, para comer. Ya me están comentando ahorita una cosa súper importantísima, que en el sur de Argentina se llevan dos de ganado, un hato de ganado, y durante el transcurso no lo van cargando, va fresco, y se lo van necesitando. Bueno, así se conquistó el oeste, y los países que tiraban la diligencia luego eran... Además es una fuente increíble de carne, efectivamente, o sea, eso se tiene que estudiar más a fondo. Sí, un recurso para la ratificación de propuestas a nivel de hipótesis, por supuesto, decíamos, es la parte analógica, y en arqueología tenemos el recurso que nos provee nuestra filial, la etnología, a partir de la analogía etnográfica, pero igual, nos lleva al terreno de construir hipótesis pues siempre gratas, ¿no?, en el ámbito de la investigación. Yo creo esto, con base en esto vamos a platicar, ¿no? Así se construye conocimiento. Osvaldo, Jorge y yo terminamos. ¿Sí? Estoy a sus órdenes, a mí no se me acaba de... A mí me parece muy interesante el trabajo. Gracias, Osvaldo. Pero nada, me quedarían dos dudas, porque es cierto que es una fuente proteica importante, ¿no? La carne. Y obviamente la situación de tierras presenta cierta acidez que descompone las cosas, ¿no? Pero se supone que debería de haber una relación proporcional entre el consumo y la creación de artefactos, ¿no?, en los distintos puntos de la península, y el comercio que tuvo en otros lados, ¿no? Entonces debería de haber una mayor proporción, yo no sé si haya, pues desconozco el tema, una mayor proporción de utensilios elaborados a partir de huesos de manatí en los distintos contextos urbanos. Eso sería uno, ¿no? Y particularmente en cuanto, lo que más me queda duda es en cuanto al aspecto de la evocación con Tlaloc, porque sabemos que hay animales que están vinculados con dioses, ¿no? Por ejemplo, Xipetote, codorniz. Otro ejemplo, Tlaloc, que es felino, que puede ser puma jaguar, perro lobo, o ya si vemos en contextos marinos, Strombus giga, ¿no?, Spondylus princes, entre otros. Entonces, en caso de que el manatí tuviera este vínculo energético, que sería por ejemplo un chuyel entre Tzotziles o Tonali, entonces su evocación o su espíritu estaría presente en las ofrendas desde Teotihuacán, o bueno, desde el periodo del clásico, en ciudad, en contexto maya, o en contexto mixteco, o en compuesto del centro de México, la evocación del espíritu del manatí en las ofrendas vinculadas a los dioses de la lluvia, ¿no?, porque tendrían ese vínculo. Entonces yo creo que sería una forma de ver esta relación que podrían tener, ¿no?, el animal con el dios, y que estaría siendo invocado en sus templos en distintos contextos o en distintos periodos. Sean habitantes de los litorales o tierra adentro. Exactamente, lo que se estaría trayendo, ¿no? Porque finalmente sería decir que se está trayendo el espíritu con el que está invocando, y se está invocando en la misma ofrenda.
¿no? Y qué es lo que estamos encontrando en distintos periodos y en distintos templos, ¿no? Por ejemplo, en Teotihuacán el Strombus gigas y en el templo mayor el Strombus gigas, ¿no? Y te dicen, los dos son templos del dios de la lluvia de diferentes épocas, ¿no? Muy bien, Orlando. Gracias. Osvaldo, perdón. Me encanta toda esta discusión, trayendo al frente viejas ideas, comparándolas con nuevas ideas, nuevas observaciones, que es como se avanza en cualquier investigación, en cualquier tema que uno escoge. Y todas las cosas van como en una secuencia escalonada de se presenta una idea y se abre la caja para que surjan nuevas ideas y se discutan, se rechacen o se acepten o se modifiquen. En las intervenciones que se han presentado en este momento con tu restaurante del Manatí, el comentario que hace Enrique sobre los venados, en una etapa sí es un hábitat que se necesitan bosques grandes para que el venado viva, y no hay una cosa estable, excepto aquí en Zacatepec, en donde estaba en la época mexica, en donde era un sitio de cacería de Mixcoatl. En fin, eso es una concepción que no se puede ver las cosas como fenómenos aislados. Hay que compaginarlos con todo lo que sigue. Paco había comentado de que le parecía muy lejos la influencia del Caribe o de la costa, de los mayas, sobre Teotihuacán, pero tenemos miles de ejemplos de esa traslación de conceptos desde el preclásico medio, o antes quizá, que no están manifiestos en iconografía, o no hay restos óseos o de piedra que nos puedan decir había estos movimientos. Pero en conceptos se viajan más rápido los conceptos que los materiales. Y los conceptos sí ya mucho lo ha hablado López Austin, de aquel núcleo duro de lo que ahora Osvaldo se refería, de que se va modificando, claro, todo se va modificando a través del tiempo. Y las representaciones iconográficas igual. Entonces, la concepción filosófica de un grupo que vive en un ámbito mesoamericano, inclusive que se llega hasta el Amazonas y Perú, en toda América y hasta del norte, son fenómenos de culturas que están en un estado homotaxial de desarrollo y que, claro, llegan a conceptos muy parecidos con otras representaciones que en la base es la misma, el mismo pensamiento, con otra manifestación icónica. Gracias, sí. Y te felicito por haber movido las ruedas de acá. Pues ahí está. El principio evento de los arqueólogos reza: el que tiene miedo a que le copien una idea es porque en realidad tiene miedo a no ser capaz de generar. El principio evento del arte. Entonces ahí están las ideas para seguir generando. Ya me habías platicado. Sí, ya te había amenazado. Ven, Alejandro, el Manatí.
De las observaciones o las opiniones que se han vertido hasta ahorita, yo creo que en el asunto de la dieta, de esta utilización de diversos animales como base o complemento dietético, ninguno de ellos es excluyente. El manatí, como nos lo has presentado, suena muy impactante en la cantidad de carne que se puede utilizar de un solo animal. Entonces yo creo que habría que ver cómo se están complementando en los distintos lugares estas provisiones. Hay una parte de tu trabajo que me llamó mucho la atención porque no la había visto así, Alejandro, es el asunto simbólico. ¿Por qué? Y mira que me convences, con este juego de morphing, ahora que se llama así, los mascarones de Puck y de los que nos presentaste, ¿por qué los huesos? Supongo que habrás pensado, ¿dónde están las representaciones físicas del animal si las hay? ¿Dónde están si no las hay? ¿Por qué no las hay? ¿Por qué están utilizando, que mira de verdad que me comentas, por qué están usando los huesos para representar y no otra forma del animal? O sea, más la forma física que la osamenta. Y recupero una parte de tu trabajo. Yo no recuerdo bien la explicación que dan Alfredo, Leonardo y Saburo para los árbitros en el templo de Escritor. Pero tenemos aquí tres ideas principales que todas tienen un sustento importante, un argumento importante, que es Tlaloc Zipactli, Tlaloc serpiente, recuperando toda la idea de Bonifaz y todos estos que ven, y ahora un Tlaloc manatí. Suena de verdad maravilloso que en el seno del seminario podamos tener estos acercamientos a esta imagen tan emblemática y tan provocativa que es Tlaloc. Gracias por el trabajo, gracias por... Y yo te pediría que lo sigamos discutiendo, que si tú vas avanzando en esto y hay nuevas propuestas, pues lo sigamos discutiendo en el seminario y que lo presentemos en nuestro boletín y en nuestro siguiente libro. Gracias, Ale. Al contrario, gracias. El cráneo descarnado es, por virtud de su conservación, Marisegura, en el contexto del trópico húmedo, la carne, como bien señala Víctor, es volátil, se impregna de bacterias, inmediatamente empieza a producir malos humores. Todo lo queremos como convertir en simbólico, eso es como muy natural, esa es la realidad. Pero también el uso de estos huesos sueltos que nos has enseñado, bueno, tendría que tener pues como otra explicación de que parte de lo mismo que se puede mover a lo mejor con mucho más facilidad. No sé, salen un montón de preguntas que dice echaste a andar la rueda. Gracias, Ale. Sí, bueno. Tenemos cosas o no. Gracias. Que tiene solamente maxilar superior. A mí se me antoja que sea un Zipactli, a mí, a reserva de comprobarlo, porque uno puede decir mil cosas, pero hay que comprobarlas. Y a mí, más que, como decía el respetado maestro, don Román, que granos de maíz, bueno, pues si les ponemos ese color amarillo, sí podría antojarse a un grano de maíz. ¿Que lo dijo? Sí, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Pero a mí se me antojan más como escamas. Y pues si analizamos ya más detenidamente los animales que tienen escamas, pues pueden ser desde una lagartija hasta un cocodrilo, ¿no? Pues es un comentario muy al margen, a reserva de que yo te quiero felicitar porque realmente esta es una idea novedosa, muy interesante, indudablemente, que estás dando a la palestra de la discusión. Me parece muy acertado que tú lo ubiques en la zona maya, sobre todo con esos mascarrones tempranos del preclásico, esos que tienen efectivamente la forma del hueso del manatí que tú nos presentaste muy claramente. Eso sí es más, como que más certero, como que más acercado a la realidad y al territorio, a la región. ¿Sí?
pero traértelo hasta Teotihuacán, como que estás en una cuerda floja, bueno, una cuerda tensa, pero estás como malabarista, porque una de esas te puedes caer, pero duro, ¿no? Pero pues si finalmente son hipótesis, son planteamientos, y bueno, pues que opinen los demás. Lo peor es que se parece. Claro. Ahora bien, no todo lo que se parece tiene que ver con la realidad, ni todo lo que se parece. O sea, no es lo mismo ver lo decíamos en la mañana, no es lo mismo ver cómo están haciendo las bolsas de piel allá en el Zócalo para vender esos ojitos. Probablemente podrían hacer alusión a esos ojitos del manatí, que sí me parece un planteamiento interesante que tendría que seguirse trabajando y documentarse más. Ahora bien, los círculos es que tiene esa figura, pues se parecen a los ojos del Tlaloc, se parecen a unos chalchihuitos, se parecen a unas ruedas, ¿no? ¿Quieres que ponga la sí, no, está bien, sí está bien. Y la cuestión es que por ahí a mí me parece también otra propuesta muy interesante para ese animal, Zipactli. Zipactli efectivamente es un animal mítico que aparece como el primer número del calendario mesoamericano, tanto en Izapa como en el altiplano, y es precisamente, si lo vemos, esto lo vemos de frente, pero si lo vemos en los códices de perfil vamos a ver que es efectivamente una especie de reptil, a que te pongas a hacer una. O sea, está bien padre verlas por fuera, pero hay que meterse a hacerlas. No es lo mismo ver el manatí y así bien padre, y con 2 huesos y eso. Y para demostrar en la zona maya tiene muchos elementos muy interesantes, sobre todo con los mascarones. Pues yo diría que con este personajón de Teotihuacán, digo, el gran gurú, los dos gurús, padre e hijo López, ya nos volvieron a aclarar nuevamente en un artículo no tan viejo, que esto puede ser Zipactli. Gracias, Pancho. Avances. Buenas tardes, una pregunta. ¿Hay forma de ubicar o de identificar este consumo de carne por los mayas? Es difícil. Yo pienso que llevarlo a estas latitudes del centro de México es un tanto riesgoso, Alejandro. Porque mira, si atendemos, hacemos una revisión muy puntual de las propuestas que se han hecho de la lectura de este personaje que nos mostraste al final, nos da que pensar muchas cosas. Indudablemente que nos estamos enfrentando a una imagen que no podemos reducirla a un solo imagen. Y yo diría que incluso no podríamos hablar de un animal que tenga que ver con la realidad. En instinto, si nosotros analizamos esa iconografía, pues vamos a encontrar que nada más tiene el maxilar superior. Yo nunca le he visto de la mandíbula, por ejemplo. Me parece muy interesante que digas que esos ojos plumados, que se han interpretado como ojos emplumados,